Don César Quianco, buen día, representante de Bellavista. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo se prepara Bellavista ya para celebrar en los próximos días las festividades de Navidad y de fin de año? Bueno, hemos tenido bastantes actividades y seguirán hasta el final del mes. Tuvimos encendido del árbol de Navidad, en el Parque Andrés Bello. Tuvimos una actividad similar en el Parque Ricardo Galindo de Marbella. Cosas importantes para la ciudadanía en general, no solamente para los residentes en Bellavista, es este sábado tenemos unos villancicos en una estación del metro, en la de Iglesia del Carmen, eso es 5 de la tarde, pero quizás más impactante para toda la ciudad es el evento del desfile navideño que organiza la alcaldía este próximo domingo 14. Aquí es importante y hemos estado en conversación con la alcaldía para que comunique los cierres de calles y comunique adecuadamente los accesos a barrios como Marbella, que el año pasado fue una especie de caos local el día del evento. Entonces, el llamado es doble. Uno, a la gente que va al desfile, no intente llegar en su carro al desfile, es decir, considere que debe estacionarse en espacios como en la cinta costera, por ejemplo, donde hay estacionamiento, y caminar, porque con un par de cuadras uno llega al área del desfile en la calle 50. Y a la gente que en general procure utilizar algunos otros mecanismos, como plataformas para llegar, digamos, en auto, pero también utilice metro y bus. Hay bastantes servicios y muy buenos que te llevan a la avenida Balboa de bus, por ejemplo, o a la Vía España, también en mi bus, y luego las dos estaciones de metro, la de Iglesia del Carmen y la de Argentina, que a 3 cuadras tienes el desfile. Es decir, Bellavista les da la bienvenida a todos los visitantes para que lo disfruten de una forma ordenada y procurando ayudar a que la celebración sea eso, una celebración. Vaya cómodo, disfrute el desfile, no deje Bellavista ni el área del desfile sucio, llévese la basura, póngala en su lugar adecuado. Y estén pendientes especialmente los residentes de Marbella, porque hay control de acceso para los residentes y los comercios del área, de tal manera que usted que no es del área no quiera entrar al barrio, porque lo que va a hacer es un caos vehicular el día del desfile. Esos residentes de Marbella deben tener en sus vehículos una identificación, y hay un listado previo. ¿Cómo hacen las autoridades que van a estar presentes para determinar si en efecto verdaderamente esa persona vive en ese edificio específico ubicado en el área de Marbella? En realidad la información que nos ha dado la alcaldía es que lo que han organizado es un control que no tiene detalles muy específicos. Lo único que también van a tener, si uno accesa y quiere estacionarse en el área, van a tener suficientes policías para poder controlar el estacionamiento inadecuado y poder sacar a esa gente que trató de llegar al desfile sin tener espacio donde quedarse. Es decir, lo que se está garantizando es el control del acceso a la gente que reside o que tiene comercio en el área para que pueda entrar y salir del barrio y que no colapse el barrio. Entonces, otra vez, la invitación a los demás es para usted llegue en carro, sepa que no puede llegar al desfile en auto, que debe estacionarse en sitios que están relativamente lejos o relativamente cerca, vaya cómodo, en zapatillas, camina al desfile y disfrútelo. Bueno, y eso traerá también una economía circular interna en la ciudad capital. ¿Cómo está la economía en Bellavista, en El Cangrejo, en Vía Argentina, donde uno camina en horas de la noche y si uno quiere degustar una comida española, da un paso, y si uno quiere degustar algo italiano, está en el restaurante vecino, también una gastronomía cubana, etcétera? Uno en un territorio muy pequeño puede encontrar una variedad, y más aún en el mes de diciembre. ¿Cómo está eso en Bellavista? Esa referencia que haces es la referencia del barrio, que es un barrio que tiene una oferta gastronómica y de bebidas y inclusive de arte, que la gente, los visitantes van exclusivamente al área para caminarlo, y el éxito de Vía Argentina tiene que ver con la caminabilidad del lugar y que la gente siente que caminar en el área es seguro. Ojo, tiene diferentes componentes y empiezo por el lado positivo. En efecto, hay más restaurantes ahora que se han mudado a Vía Argentina, hay hamburgueserías famosas en el resto de la ciudad o pizzerías famosas en el resto de la ciudad que tienen nuevos locales en Vía Argentina. Es decir, la oferta sigue creciendo y luego
digamos, la contraparte de esto es que si hay algunos elementos de falta de seguridad. Recientemente hemos tenido el caso de bandas de jóvenes organizados robando aparatos celulares o pidiendo en los restaurantes. Eso hay un tema de manejo digamos, la mendicidad infantil. Ayer justamente tuvimos una reunión con la Policía Nacional y también participaron CENIAF y la Policía de Menores y la DIJ de Menores, un poquito para explicarle a los ciudadanos, para que escucharan las observaciones y las inquietudes que tienen los vecinos respecto del tema de seguridad, especialmente de menores, seguridad en general, pero especialmente de menores, y la explicación que dieron las autoridades en el manejo, que no es un manejo sencillo, porque hay que reconocer el hecho de ser menor de edad y hay que procurar una reconversión y poder regresar a la familia a esa gente. Entonces, me parece que fue positiva la reunión y como ese hay otros elementos que son retos para el barrio, para poder mantener esa sensación de seguridad que es importante para que los negocios y la gastronomía y los comercios y las áreas de arte funcionen. Es importante la seguridad. ¿Se necesita reforzar la seguridad tanto de la Policía Nacional o de las unidades del mismo municipio en Bellavista, o con las que tienen son suficientes? Siempre habrá un llamado a que el pie de fuerza no es suficiente. Y hay dos cosas muy concretas. Voy a hacer una matemática sencilla, la gente me va a seguir rápidamente. El pie de fuerza que nos informa la Policía Nacional, que está destacada en Bellavista en particular, es 60 personas. Uno diría, 60 es un montón. Pero luego tienes que dividir 60 entre 3, porque son 3 turnos. Así que por turno tienes 20. Y luego tienes que restar 5 o 6 personas que se quedan en la sala de guardia. Es la gente que recibe a la gente que llega, que le da trámite. Así que lo que te quedan son unas 14 personas, 12, 14 personas que tienen que circular en 6 o 7 barrios distintos. Entonces, cuando haces la matemática, estás diciendo, solamente hay 2 personas por barrio. No es exactamente así, pero eso es una matemática sencilla. Es cierto que se unen algunos otros componentes de seguridad, como los linces, por ejemplo, especialmente en horas del día. El área comercial y bancaria tiene un refuerzo de seguridad de otras instituciones. Pero lo que quiero decir es que sí es necesario que el pie de fuerza tanto de la Policía Nacional, que hace un gran esfuerzo, se incremente, lo mismo que el de la Policía Municipal. Parques importantes como el Andrés Bello, que está en Bellavista, tiene un solo oficial en las horas principales del día. Cuando tú vas a ese parque en horas pico, estamos hablando de 6, 7 de la noche, tú tienes una cantidad tan importante de gente que requieres al menos una segunda unidad. Tienes espacios como la Cabeza de Einstein, donde hay gran actividad, y la Vía Argentina, que requeriría más presencia, y lo mismo otros parques que hoy por hoy no tienen, y ese sí es un llamado que le hemos hecho y una solicitud formal que le hemos hecho a Policía Municipal para reforzar y tener agentes en el Parque Benito Juárez del Carmen y el Parque Harry Strunz de Calle 50, que son clave. Y queremos que el lugar sea más atractivo para los nacionales y turistas. Hay que ofrecerle a las personas seguridad para que puedan disfrutar de lo que ofrece este corregimiento del país. Me gustaría también abordar en esta entrevista el tema del presupuesto del municipio de Panamá, recientemente aprobado en el Consejo. Me llama la atención la forma, la manera en la que se aprobó este presupuesto, supera los $200 millones. Me llamó la atención que en la sesión, no de la aprobación, sino la sesión siguiente, algunos representantes pidieron la palabra porque en el debate no hablaron. ¿Por qué esto ocurre en el Consejo, donde es una Cámara que debería ser abierta a escuchar tanto las opiniones a favor y en contra? Porque se trata de un debate de argumentos y más de cifras relacionado a un presupuesto importante. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno del presupuesto es, en efecto, hay un incremento de $10.5 millones respecto al presupuesto que está terminando del 2025 y hay una explicación importante de esa mejora de ingresos, así que esos ingresos adicionales al municipio son bienvenidos, apoyan la gestión de todo el mundo. Lo malo es que el presupuesto no necesariamente refleja en su parte funcional y la inversión
que reciben las juntas comunales no necesariamente refleja el tema de carga urbana. ¿A qué me refiero con carga urbana? Corregimientos como el de Bellavista, por ejemplo, que son corregimientos que triplican su población todos los días. Es decir, la gente que viene a trabajar o que viene a estudiar, sumada a la gente que hace turismo, que se queda en Bellavista, hace que la población de Bellavista se triplique todos los días. Eso significa que hay que brindar aceras adecuadas, iluminación adecuada, señalización adecuada, seguridad adecuada a esa infraestructura y a ese corregimiento que otra vez recibe con brazos abiertos a la gente, pero tienes que regresarle, especialmente porque en Bellavista se genera el 20% del ingreso municipal. Entonces tienes que poderle regresar al área que está sirviendo, está recibiendo 6 de cada 10 turistas probablemente se van a hospedar en el corregimiento de Bellavista. Entonces también tienes un tratamiento de la cara bonita, de la gente que viene a invertir, por ejemplo, es muy probable que se quede durmiendo en Bellavista y la sensación que esa gente tiene de dónde durmió y cómo amaneció es probablemente un elemento importante en su decisión de inversión. Quiere decir que a Bellavista hay que verlo como la cara de la ciudad y del país y posiblemente la decisión de inversión, que es lo que decía, esté dada por las condiciones adecuadas que se encuentran en Bellavista. ¿A dónde quiero llegar? Que el presupuesto no refleja eso y eso es lo que yo hablo de lo malo. Y lo feo tiene que ver con la forma, es decir, hubo 2 debates previos en la Comisión de Hacienda. Uno duró aproximadamente 1 hora, donde se presentó el presupuesto. Es una presentación sencilla, donde se hicieron preguntas iniciales, especialmente sobre la parte de ingresos, que es la parte la pregunta que yo hice en esa sesión. La siguiente sesión es una sesión que cambia de hora en último momento, que demora 16 minutos, de los cuales probablemente 11 o 12 son dedicados a otro tema que no es el presupuesto. Se va directo a la votación y de esa votación rápida va el informe a una sesión al día siguiente, que es una sesión protocolar. ¿Qué es una sesión protocolar? Es una sesión donde hay un evento y no hay debate y no hay explicación de voto. Entonces se vota el presupuesto como un informe de la comisión y es a favor, en contra o abstención y no hay la posibilidad de debatir y no hay la posibilidad de explicar el voto. Y eso lo expliqué posteriormente. Entonces ahí está lo bueno, lo malo y lo feo del presupuesto y coincido con el análisis que haces y que probablemente hacen la teleaudiencia. Es decir, si tienes un presupuesto de 242 millones de dólares, tú sabes, tú admites la discusión, admites la pregunta, admites el cuestionamiento, admites la confirmación y el espaldarazo de las cosas que están bien, porque no se trata de hacer una oposición ciega y automática, sino vamos a discutir en cómo beneficia, cuáles son los proyectos que tienen énfasis aquí. Entonces, otra vez, y hago referencia también del tema del presupuesto. No hay aumento con relación al presupuesto que estamos cerrando este año en lo que reciben las juntas comunales. Recibimos exactamente lo mismo en funcionamiento e inversión para operar. Pero hay un aumento en carga laboral, por ejemplo. ¿Cómo atiendes eso? Tienes que atenderlo, pero tienes el mismo presupuesto. Quiere decir que vas a tener que recortar en otras cosas que pueden ser insumos o equipos que también cuestan más hoy por hoy. Entonces, eso no se refleja en el presupuesto y me parece que eso debió haber sido parte de la conversación. ¿Usted votó a favor o en contra de este presupuesto? Yo voté en contra. Yo voté en contra del presupuesto por esas 3 razones que te dije. Y especialmente la forma, porque la forma sí importa. ¿Ha recibido algún pase de factura por votar en contra? No explícitamente. Es probable que haya conversación, pero yo también quiero manejar esto como lo que debe ser. Es decir, debe ser un tema, una discusión que es una discusión con elementos y argumentos profesionales. De todas maneras, a la ciudad hay que seguirla sirviendo y hay que seguirla sirviendo de la mejor manera. Y el voto refleja, y está perfectamente argumentado, la razón por la que votamos en contra. Y nuevamente yo creo que el llamado a atención es un llamado en general. No se limita a la alcaldía
es un llamado también a los concejales para que entendamos que el rol deliberativo que debe tener el Consejo Municipal es importante y que la transparencia y la discusión también son importantes porque la ciudadanía está esperando eso de nosotros los concejales. ¿Este es un presupuesto inflado o se puede recaudar lo plasmado en este presupuesto? Porque también se ha cuestionado cada vez que se aprueba un presupuesto. Ocurrió en la administración pasada con el entonces alcalde José Luis Fábrega y se hablaba de estos temas. ¿Por qué en una Cámara de Ediles no se pone el presupuesto en la mesa y se le hace una radiografía y que se debata de la forma más transparente, ya que también además el Consejo Municipal sus sesiones las transmite a través de sus redes sociales y que el ciudadano se empodere y que conozca qué van a hacer con los recursos que deben ser administrados en las juntas comunales? Ahí tienes varias preguntas y comentarios, empiezo de atrás hacia adelante, coincido plenamente, es decir, tiene que haber transparencia en la discusión, tiene que haber explicación sencilla, es básicamente hay que conversar de la forma más llana posible de cómo está organizado el presupuesto, en qué consiste, qué cosas se van a lograr. Tiene que haber métrica, tiene que haber definición de lo que se va a lograr, cómo se va a lograr, cuándo se va a lograr, para confirmar que lo estamos cumpliendo. Y regreso a la pregunta inicial que hiciste sobre si estaba inflado o no. El presupuesto está mucho mejor alineado que en la gestión alcaldicia anterior. Y esa fue una discusión del presupuesto del año pasado. La gestión anterior tenía un presupuesto de alrededor de 325 millones de dólares y gran parte de la discusión del presupuesto del año pasado estuvo centrada en la reducción para poderlo alinear con los ingresos reales. Y eso sí se lo pregunté al tesorero en el primer debate de la Comisión de Hacienda. Número uno, ¿cómo nos hemos comportado? Número dos, ¿este incremento es razonable? ¿Cómo explica, cómo justificamos esto? Y me parece que el tesorero fue muy adecuado, muy correcto en explicar por qué estábamos justificando adecuadamente el ingreso correspondiente. Entonces, si me preguntas, ¿está inflado o no? Yo diría, hay ajustes adecuados para que el ingreso que está plasmado en el presupuesto se ajuste a lo que debe ser. Los días han pasado y a usted se ha acercado a hablar con el alcalde Mayer Mizrachi sobre este tema. No, francamente no hemos tenido oportunidad de conversar al respecto. Seguimos otra vez conversando con gran parte de la alcaldía para otros muchos temas que requieren un esfuerzo importante y conjunto. En los pasillos del mundo político, a lo interno del Consejo Municipal, señalan que aquellos que votan en contra o que se oponen al presupuesto es que no forman parte de las reuniones que tienen en un cuartito paralelo donde ya se cocinan previamente todos estos acuerdos. ¿Usted participa de las reuniones en el cuartito, en el Consejo Municipal, o solamente va a las reuniones abiertas de las comisiones y del pleno del mismo Consejo? Lo segundo, voy a las reuniones abiertas, plenas y transmitidas y que tienen acta. O sea, lo otro no queda en ningún tipo de acta. Lo que se debata en algún cuartito, si hay reunión previa, si hay conversaciones, son las cosas tradicionales de la conversación y eso obviamente no queda en acta. A mí sí me parece que es importante decirle a la ciudadanía que la conversación tiene que ser abierta, tiene que ser transmitida y los concejales tenemos que dejar claramente establecido lo que pensamos y cómo lo pensamos. Y nos podemos equivocar, pero me parece que la transparencia es una de las cosas en las que sí debemos ser muy, muy rectos. Lo aprobado está, deben ejecutar ya este monto para el año 2026. ¿Qué se espera para el 2026 en la ciudad capital y en su corregimiento? Bueno, algunas cosas están pasando, están arrancando del presupuesto anterior, especialmente las cosas de descentralización. Nosotros a nivel de la Junta, cosas como PIOPS, nos ha costado arrancar, no por un tema de centralización, sino por la burocracia, por la burocracia, no quiero utilizar la palabra, pero entrecomillada natural. A mí me parece que tenemos que erradicar eso porque proyectos que requieren una compra de $7.500 en materiales no puede ser que demoren 2 meses y medio. ¿Me explico? Eso no tiene sentido. Administrativamente no tiene sentido en términos de control y no tiene sentido poderle explicar a los ciudadanos que fueron a un proceso para votar por un proyecto en particular que le tengamos que decir, oye, no hemos podido arrancar tu proyecto porque no hemos tenido el refrendo de control fiscal para hacerlo. Entonces, ese tema de la burocracia yo creo que sí nos tenemos que alinear todos en que tiene que mejorar. En el camino hay otros proyectos más grandes que están en proceso también. Y en Bellavista en particular hay unos proyectos IBI, que son proyectos de fondos de impuesto a bien inmueble,
Y menciono dos importantes que afectan la trama urbana y que son beneficiosos para el corregimiento y para la ciudad. Uno es Calle 50 y el otro es Vía Brasil. Son proyectos que se gestionan a través de la Dirección de Planificación Urbana del municipio, son proyectos que fueron a consulta pública, son proyectos que la Junta Comunal promovió, apoyó y que la ciudadanía también nos acompañó en eso y los respalda. Pero son proyectos que aún no han entrado, por ejemplo, no han salido a la parte de licitación y concurso público. Y eso sí es importante que suceda para que puedan arrancar y podamos estar viendo resultados. Entonces, otra vez, hay proyectos que están en el pipeline, digamos, en el proceso de ejecución, que están siendo tramitados, pero luego hay proyectos que deben aparecer en la discusión de los fondos de descentralización, que ya se aprobaron en el presupuesto, pero se aprobaron como cifra global y que ahora entran en una discusión a nivel de exactamente cuáles son los proyectos que van a recibir esos fondos. Entonces, estamos, digamos, en el proceso literalmente. Ya que usted habla de fondos, hay fondos, transferencias paralelas que se están enviando a algunas autoridades de los gobiernos locales. Creo que usted no aparece en esa lista de autoridades beneficiadas con estos montos de la famosa descentralización paralela 2.0 llamada por algunos, pero como representante, ¿cómo visualiza lo que está pasando y que está empañando la imagen de algunos municipios y juntas comunales que han recibido directamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas estos fondos? Bueno, en principio tiene que haber mucha claridad en los fondos que se reciben, no solamente por qué se reciben, si están adecuadamente justificados y luego la ejecución de esos fondos y que se han ejecutado de forma correcta. Estos mecanismos, en efecto, lo que hacen es que crean un signo de inquietud de varias cosas. Número uno, ¿por qué hay unos beneficiados sí y unos que no lo reciben? Es decir, no hay transparencia en ese proceso y podría haber una justificación y podría haber una legalidad en el trámite, pero no forma parte de las reglas del juego para todo el mundo. Yo creo que ahí es donde hay que hacer énfasis. Que los gobiernos locales requieren más recursos y que la descentralización tiene que aumentar, en eso tienen que, anoten un sí absoluto, es decir, la descentralización tiene que tomar mucho más velocidad y mucho más ímpetu, especialmente permitiendo que gobiernos locales donde hay un componente de profesionalismo importante, como es el caso de Bellavista, tomen senderos adecuados para poder recibir fondos, estructurar proyectos, ejecutarlos y rendir cuentas. Y que corregimientos como el nuestro tengan la posibilidad de ser, tú sabes, punta de lanza de más procesos de descentralización. La descentralización requiere no solamente recursos, requiere la competencia y requiere el profesionalismo de quien lo ejecuta. Entonces, el empeño debería estar en poder poner esos recursos para mostrar que la descentralización no solamente es deseable, sino posible y se puede hacer bien. Y yo creo que esa es la vuelta que le tenemos que dar a esta conversación. Explíqueme algo, ¿cómo en los gobiernos locales usan estos fondos cuando no necesariamente son dirigidos para funcionamiento o inversiones, sino para donativos? ¿Deben guardar facturas? ¿Cuál es esa discrecionalidad? Porque lo que se debate en estas transferencias, que son paralelas, porque no viene del fondo del IBI, que debe ser administrado y enviado a los gobiernos locales en un 100%, no en un 50% ni en un 60%. Estos fondos vienen desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pero en los municipios que se han transferido estos fondos, yo he visto los informes donde hablan de actividades de patronatos, donativos, y también da la casualidad que en medio de esas transferencias, por ejemplo, en el municipio de Chame, justo en la fachada del municipio, se tenía un rótulo diciéndole a los ciudadanos que no había dinero para donativos. Entonces yo quisiera conocer cómo es esa mecánica cuando un representante recibe o un alcalde recibe estos fondos y en el renglón de donativos. ¿Qué informe deben presentar obligatorio? O cuando es donativo no se presenta ningún informe, porque lo que ellos dicen es, lo que pasa es que nosotros los representantes somos el primer frente de batalla, todos los días nos llega alguien pidiéndonos, por ejemplo, regalos
decoraciones, ataúd, dinero para el tanque de gas, leche, arroz, bueno, parte del día a día del clientelismo político duro y puro. Félix, tú me estás haciendo una pregunta que yo tengo que decir, no tengo información para contestar. Es decir, yo no he recibido fondos de esa descentralización, no tengo el conocimiento y la astucia ni la experiencia de decirte cómo usar esos fondos. Entonces, yo creo que tú sabes más que yo, porque la labor periodística que ustedes han encontrado es cómo se han utilizado y qué tipo de informes han recibido. Y con lo que sabemos, con lo que ustedes investigan, es la información que yo, desde mi punto de vista como representante de Bellavista, sé. Si me preguntas otra vez, yo digo, no tengo comentarios porque desconozco. Pero con los fondos que ustedes reciben, ¿cómo hacen para rendir cuentas con todos esos informes? Bueno, otra cosa son que nosotros en nuestro presupuesto de funcionamiento o de inversión tenemos destinados recursos para poder atender necesidades inmediatas de la comunidad. O sea, debe haber un registro independientemente sí, claro, de que se dé un donativo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La semana pasada en el PH Onix del Cangrejo hubo un incendio. Cuando ese incendio acabó, había gente damnificada por el lugar. Y uno dirá, bueno, es que ¿cómo sucede eso en Bellavista? No, en efecto, el conato de incendio generó que los residentes del apartamento y alrededores no pudieran dormir la siguiente noche o las siguientes 2 noches ahí. Esa es una solución que entra a la Junta Comunal, que resuelve en términos sociales. La trabajadora social va, investiga, rinde un informe. Hay que proveerle habitación y hospedaje por las siguientes 2 noches a tantas personas. Hay que brindarles colchones a las siguientes personas. Todo eso queda registrado en el informe del trabajador social, en el pago que se hace de las habitaciones o del colchones o del recurso, y eso aparece como un informe porque ese es el procedimiento estándar. Es decir, hay absoluta transparencia. Hemos atendido la necesidad con un fondo guardado, dedicado para atender esta clase de emergencias, y aquí está el reporte de cómo se usó. Es que allá iba, porque si hay representantes que sí pueden justificar cualquier tipo de donativos o eventos como estos que se registran, porque otros no. Porque a unos sí se le exigen y porque a otros no. Hasta en eso hay discrecionalidad. Sin comentarios. Bueno, es parte de lo que tenemos ahora en medio de este escándalo, pero vamos a hablar de los fondos además que sí deben ser transferidos cumpliendo con la ley, los fondos del IBI. Las autoridades de los gobiernos locales insisten que el gobierno o los gobiernos deben cumplir con las transferencias de estos fondos. Los fondos son sumamente importantes, los fondos de la descentralización. ¿Qué tanto se están cumpliendo con estos fondos? Bueno, yo creo que el llamado que ha hecho el alcalde es un llamado al que yo tengo que respaldar. Es decir, los fondos IBI deben ser transferidos a los gobiernos locales. Ahí no hay discusión, y hoy por hoy lo que la aritmética está proporcionando es que los fondos no se están transfiriendo de manera completa, y eso impacta obviamente a los proyectos que están en la línea de ejecución. Entonces sí, el llamado para que se devuelva completamente los fondos son adecuados. De hecho, le hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que nos dé un detalle de las recaudaciones IBI a lo largo de los últimos 15 o 20 años, para conocer exactamente los fondos, cómo se han recogido y también cómo se han recogido en función de cada corregimiento, porque con eso también tienes una percepción de quiénes están pagando adecuadamente y quiénes no están pagando adecuadamente, qué sitios están produciendo y qué sitios no están produciendo esos fondos. Entonces, a tu comentario, a tu cuestionamiento de si debemos exigir la devolución, la entrega de todos los fondos IBI, no hay discusión allí. En el caso debemos tener claro que hay 3 fondos de descentralización que reciben las juntas comunales o los gobiernos locales. Uno, los PIOPS, son fondos que llegan directamente a las juntas comunales. Hay proyectos en Bellavista que se están haciendo con fondos PIOPS. Esos son los proyectos que yo me refería a, que han tenido algún tipo de dificultad burocrática para ponerlos a funcionar, pero son proyectos que tienen los fondos PIOPS y que van a seguir. Los fondos IBI tienen 2 componentes, fondos que van directamente todos llegan al municipio, y el municipio organiza una parte importante de esos fondos en proyectos que asigna, y esa es la discusión que te decía, es una discusión que debemos tener próximamente en el Consejo. Y una adicional, que son fondos que se le asignan a las juntas comunales. En el caso de Bellavista, y creo que esto lo mencionaba antes, IBI manejado por la Junta Comunal no tiene en este momento, y tiene en libros una deuda
al final del año de $177.000, porque son proyectos que en pasadas administraciones se ejecutaron, son proyectos que tenían un presupuesto, terminaron costando más por alguna razón, cambio de alcance o incremento de precios, y luego al final se pagaron todas las cuentas, el proyecto está, pero le quedó una deuda. Quiere decir que nosotros, Junta Comunal de Bellavista, en este momento no tenemos fondos IBI directamente para proyectos. Para la próxima legislatura en la Asamblea Nacional hay diputados que recomiendan reformar esta ley para mejorar la transferencia de fondos a los gobiernos locales. Bellavista, ¿qué puede recomendar cuando se abra ese debate ante la Comisión de Asuntos Municipales en la Asamblea Nacional? En base a la experiencia de usted como representante. Fundamentalmente lo que hemos conversado, que haya un nivel de transparencia mucho más grande en la fuente, conocer mejor los fondos IBI, la recolección histórica y cómo se comportan y cómo está distribuido en términos de la carga territorial. A mí me parece que eso es importante, un elemento importante del insumo para poder discutir el uso de esos fondos, pero por otro lado, la garantía de que los fondos van a ser transferidos oportunamente a los gobiernos locales. Gracias, señor César Quianco, representante de Bellavista, por su participación. Esperemos a ver qué nos depara el destino para el año 2026, que los fondos sean usados de forma transparente. No son fondos privados, son fondos públicos. Los fondos públicos deben ser lo más público posible, porque lo ideal es que la Cámara de Representantes trabaje de forma coordinada, preocupada por el ciudadano que quiere ver una ciudad cada vez más bella, más bonita, una ciudad con inversiones no solamente en el centro, sino en los lugares apartados de la ciudad capital, y representantes que trabajen de la mano y que echen hacia adelante la ciudad capital. Agradecido, representante. Vamos a hacer una pausa y regresamos en minutos con más de Radiografía.